Muy bien, ahora nosotros la última vez vimos el concepto general de lo que es una serie infinita. Es una sucesión de sumas parciales y como una sucesión en general uno puede hablar de su convergencia o su divergencia. Vimos lo que es una suma parcial, lo que es el resto. Vimos la condición necesaria para que una serie infinita converge, al saber de que el enésimo término tiende a cero. Estudiábamos la primera clase de serie infinita en la historia de la matemática, la serie geométrica, y vimos la condición para que converge. Y el primer ejemplo fue la serie de Arquímedes para obtener el área de un segmento parabólico. Luego vimos las diferentes series de Maclaurin o de Taylor, y finalmente nosotros aplicábamos la teoría a la serie logaritmo de 1 más x para obtener una serie para el logaritmo natural de 2, y calculábamos ese logaritmo hasta 7 cifras decimales correctas, usando logaritmo de 1 más x entre 1 menos x y un estimativo del error. Y también recordábamos que la primera serie infinita divergente en la historia de la matemática era la serie armónica, y obtuvimos antes un estimativo sobre el tamaño de la suma parcial de n términos de la serie armónica, que efectivamente es logaritmo natural de n, más la constante de Euler gamma. Y ahí básicamente terminábamos la clase pasada. Hoy vamos a seguir mirando técnicas de determinar si y cuándo una serie infinita converge o diverge. ¿Okay? Primero, vamos a ver series telescópicas. Ahora, el ejemplo prototípico de una serie telescópica es la siguiente. Sumatoria n igual 1, infinito, de 1 entre n por n más 1. Y, perdón, eso es 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, y así enseguida. Ahora, aparentemente, la primera persona para estudiar la serie fue Pedro Mengoli,
a un italiano en la ciudad de Bolonia en 1644. Y una cosa, si ustedes recuerdan, yo dije de que la serie que vimos para el logaritmo de 2, la serie alternante de las fracciones unitarias, yo dije que eso fue hecho por Leibniz. No, me equivoqué, también fue hecho por Mengoli. Pero bueno, veamos esta serie. Ahora, observe la siguiente. Sn, la suma parcial, que 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más, etcétera, hasta el enésimo término, que es 1 entre n por n más 1, va a ser lo siguiente. Es 1 entre 1 por 2, y eso es 1 entre 1 menos 1 entre 2, más 1 entre 2 por 3, y esa es igual a 1 entre 2 menos 1 entre 3. Más 1 entre 3 por 4. Y ese término es 1 entre 3 menos 1 entre 4. Y así enseguida, hace el enésimo término, 1 entre n por n más 1. Y ese puede representarse como 1 entre n menos 1 entre n más 1. Ahora, si uno vea esa suma parcial, uno observe la siguiente. Sumando esos términos, uno tiene que el menos un medio cancela un medio. Menos un tercio cancela un tercio. Menos un cuarto cancela un cuarto. Y menos 1 entre n cancela 1 entre n. Eso es cancelación, lo que se llama telescópica. Lo que ustedes ven aquí. Cancelación telescópica. Y eso es porque, como los telescopios de los tiempos antiguos, uno puede abrirlos y cerrarlos. Así. Bueno, aquí se cierra la suma y lo que sobrevive es el primer término, 1 entre 1,
Y el último término. Menos 1 entre n más 1. Entonces, en la serie telescópica, la suma parcial se colapsa a la suma del primer término y el último término, que es negativo en este caso. ¿Ok? Bueno, y entonces uno tiene que S que por definición es el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial, Sn, es 1 menos 1 entre el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Y claro, este es 0. Entonces la suma es 1. Eso es la suma de 1. Ahora, ustedes recuerden, vimos cancelación telescópica antes, cuando estuvimos discutiendo en el primer día sucesiones y vimos la definición recursiva o recurrente de el número de regiones formado por n rectas en posición general en el plano, y ahí también vimos de que uno podía obtener la fórmula para el número de regiones por cancelar los términos intermedios telescópicamente. Y si ustedes vuelven al video de esa clase, casi tenemos el mismo diagrama que tenemos aquí ahora. Simplemente los términos de la sucesión eran números distintos de estas. ¿Ok? Entonces, eso se llama cancelación telescópica. ¿Ok? Y en muchos casos, bueno, no en muchos, pero en muchos casos importantes, ellas aparecen. Vea el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Ahora, en el mismo año, 1644, la misma persona, Mengoli, propuso la siguiente serie. Uno entre n por n o sumatoria n igual 1, infinito, 1 entre n al cuadrado. La suma de los recíprocos de los números enteros. Bueno, uno puede ver las dos series son muy parecidas. En uno, el denominador es n por n más 1. Y en el otro, el denominador es n por n. Entonces, la esperanza es que tal vez alguna malabarista algebraica parecida nos llevará a una solución telescópica. Bueno, Salau, así no es. Y de hecho, esta serie es muy,
muy difícil calcular respecto a la suma. Y resulta de que y en 1680 Jacobo Bernoulli notó que sumatoria n igual 1 infinito, n igual 1, perdón. N igual a 2 a infinito de 1 entre n al cuadrado es menor que sumatoria n igual 1 infinito, perdón, 2 infinito, 1 entre n a menos 1 por n. Porque cada sumando en la segunda serie es más grande que el sumando en la primera serie, porque el denominador es más chico. Pero nosotros sabemos esto es 1 menos 1/2 igual a 1/2 por el ejemplo anterior. Y entonces la serie es dominada por una serie convergente, y eso sí dice que la sucesión de sumas parciales de esa primera serie están ocultadas superiormente por 1/2, pero son monótonamente crecientes y por tanto convergen. Entonces, eso implica sumatoria 1 entre n cuadrado converge y es menor igual 2, y por tanto también desde 1 y 1/2. Bueno, muy bien, pero todavía él se queda con el problema, ¿cuál es la suma? Es de que series infinitas, la razón de que tenemos interés en su suma es porque uno quiere calcularle. Bueno, quedó sin resolución el problema de hallar la suma hasta que llegó a ser conocido el problema
de Basilea. Y la razón es de que Bernoulli propuso el problema en un texto cuando él era viviendo en la ciudad de Basilea, y el libro de él llegó a ser muy importante, y como el problema apareció en un libro publicado en la ciudad en suizo de Basilea, llegó a ser conocido como el problema de Basilea. Ahora voy a introducir una notación. Sea Z de S, bueno, voy a hacerle de N, igual sumatoria N igual 1, infinito. Y aquí voy a escribir P por convenio, P. 1 entre N a la P. Y esa es la letra griega Z. Y el problema de Basilea es Z de 2, la suma de los recíprocos de los cuadrados es que ¿cuál es la suma? Bueno, vea el primer año que se planteó, también ese es 1644. No fue resuelto hasta casi 100 años después. Euler, 3i. Euler. En 1735, era un matemático joven de como de 28 años, mostró de que Z de 2 es, me toque tambor, pi cuadrado sobre 6. Pi cuadrado sobre 6. Pero ¿qué tiene los números cuadrados, las fracciones unitarias cuadradas, que hacer con pi? Bueno, ahí está, ¿ok? Y eso indica la razón que es tan difícil y que series telescópicas, uno imagina, no van a producir un resultado como pasó en la primera serie, que involucra pi. Y voy a esbozar la brillante manera de razonamiento de que este joven matemático usó para descubrir este resultado, que probablemente es la serie más famosa en toda la matemática. Él hizo lo que nosotros ya sabemos. Seno de X es la serie Maclaurin, es X menos X cubo entre 3 factorial más X5 entre 5 factorial menos más y etcétera.
Ahora, él dijo de que, mire, uno puede contemplar, y eso es donde es la brillantez, porque solo una persona con un coraje intelectual extraordinario dice, mire, ese es un polinomio, es una suma de potencias de X. La única cosa que este polinomio es de grado infinito, pero ¿dónde es este polinomio? Igual cero. ¿Cuáles son sus raíces? Bueno, seno de X es cero en X igual cero. Más o menos pi. Más o menos 2pi. Más o menos 3pi. Etcétera. Y como cualquier polinomio, uno puede factorizarse como un producto de X menos sus raíces. Entonces, este dice que, bueno, esto es X para esta por X menos pi, X más pi. X menos 2pi, X más 2pi. Y así enseguida. Ignorando cuestiones de convergencia de un número infinito de factores, ¿ok? Y él escribió esto como A por X uno menos X sobre pi. X cuadrado sobre pi cuadrado. Eso es por forma notable, por este par aquí. Luego, 1 menos X cuadrado sobre 4pi cuadrado. De este. Luego, 1 menos X al cuadrado sobre 9pi cuadrado. Y así enseguida. Ahora, ¿qué es A? Bueno, uno sabe de que este dice que seno de X sobre X es simplemente A por todo ese producto, que simplemente escribo así, producto. Bueno, ¿qué sucede si X tiende a 0? Seno X sobre X, nosotros sabemos. Y también viene de aquí, arriba. A tiende a 1. Y ese dice que 1 es igual a por el producto, y ese producto cuando X va a 0 es 1. O sea, A es 1. Por tanto, uno tiene, perdón, seno X sobre X es igual a este producto. Es X por 1 menos X2 sobre pi 2.
X no, dividimos por X ya. Uno menos X2 sobre 4pi2. Uno menos X2 sobre 9pi2. Y así en adelante. Bueno, entonces como un polinomio, uno ya puede multiplicar los factores para obtener el desarrollo en potencias de X. Entonces uno tiene primero el producto de todos los términos constantes son 1 por 1 por 1 por 1, 1. Menos X al cuadrado por, ¿cuál va a ser el coeficiente de X al cuadrado? Bueno, aquí 1 entre pi2 más, y del segundo factor, 1 entre 4pi2 más el siguiente factor, 1 entre 9pi2 más, etcétera. Y luego más X a la 4 por su coeficiente, etcétera. Pero aquí tenemos una representación de seno de X sobre X. Aquí está. Pero de aquí, uno tiene seno de X sobre X uno divide todos los términos aquí por X. Entonces uno tiene igual 1 menos X al cuadrado sobre 3 factorial más X a la 4 sobre 5 factorial menos, más, etcétera. Bueno, vea lo que sucede. Tenemos dos expresiones para el mismo polinomio de grado infinito, pero en esta el coeficiente de X2 es esta suma. El coeficiente de X2 aquí es 1 entre 3 factorial. Por tanto, 1 entre 3 factorial es 1 entre pi cuadrado más 1 entre 4 pi cuadrado más 1 entre 9 pi cuadrado más, así, en adelante. O este dice un sexto es 1 entre pi2, factor común, uno más un cuarto más un noveno más. Y la cantidad en paréntesis es z de 2. Y así uno obtiene
Z de 2 es pi 2 sobre 6. Un resultado absolutamente brillante de contemplar series infinitas como polinomios de grado infinito y suponer de que uno los puede factorizar igual como polinomios de grado finito. Pero Euler, todo tranquilo, lo hizo y haciéndolo obtuvo este extraordinario resultado de Z de 2, la suma de es pi 2 entre 6. Realmente brillantísimo. Pero él no paró ahí. Él dijo, mire, yo puedo ahora hallar el coeficiente x a la 4. Haciendo, no lo voy a hacer, simplemente voy a citarlo. Y así, él también obtuvo que z de 4, la suma de las cuartas potencias, es pi a la 4 sobre 90. Y él los calculó para las potencias pares hasta, ¿por qué potencias pares? Porque eso es lo que aparece aquí. Solo potencias de x a la 2 por x a la 2 por x a la 2. Entonces van a ser potencias pares. Y en general, z a la 2p es pi a la 2p por alguna fracción. Un número racional. Y hay una fórmula para esas fracciones. No voy a entrar en eso aquí. Un logro extraordinario. Pero espere. ¿Ok? Espere. ¿Qué pasa con los cubos? Que por definición es la suma n igual 1, infinito, 1 entre n al cubo. ¿Cuál es su suma? Nadie sabe. Fíjate que estamos en 2021. Con todos los logros desde casi 300 años cuando floreció Euler, y aunque conocemos la suma hasta millares de cifras, no tenemos ninguna fórmula finita para ella. Ahora, casi no tenemos. Por ejemplo, puedo indicar lo siguiente. Uno puede verificar de que es 2/7 pi cuadrado logaritmo natural de 2 más, menos un séptimo integral 0 pi de x al cuadrado cotangente x medios de x. Pero el único problema
no tiene antiderivada. Recuerde E a la menos X2. Igual aquí. Antiderivada. Entonces, no hay una fórmula finita. No tiene antiderivada. Ahora, Euler mismo hizo la conjetura de que la forma es A pi cuadrado logaritmo natural de 2 más B logaritmo natural de 2 al cuadrado, donde A y B son números racionales. Pero nadie ha podido demostrar eso, nadie. Entonces, fíjate, conocemos tanto, pero una serie tan sencilla, z de 3, la suma de los cubos, nadie sabe casi nada, aunque conocemos su valor hasta millardos de cifras. Ahora, pero hay una cosa. En 1976, casi 200 años más que 200 después de Euler, a Perry, un francés, mostró que z de 2, z de 3, sin saber su valor, es irracional. Y había un montón de caras rojas por esa cosa que hizo a Perry, porque a Perry no era matemático, pero no era alguien que trabajaba en este área de matemática. Él trabajaba en aplicaciones industriales de optimización y cosas así, y él trabajaba en esto como una afición, como afición, ¿okay? Un hobby. Y él hizo lo que ninguno de los profesionales pudo hacer. Hizo el primer avance en más que 2 ciclos sobre la naturaleza aritmética de este número z de 3, de que no es una fracción, es irracional. Y claro, él se dice, bueno, ¿qué pasa con los otros impares? Z de 5, Z de 7. ¿Qué sabe uno sobre ellos? Puramente desconocidos. Nadie ha podido demostrar que son irracionales. Nada. Menos cuál es la fórmula para ellos. Es uno de los grandes problemas en series infinitas. Todavía no resuelto hasta hoy en día. Okay. Los valores de z de un entero impar. Bueno, entonces un poquito de cultura matemática para
Finalmente, sí voy a decir una cosa. En 2013, hace 8 años, Benco mostró el valor de Z de 2 usando telescópicas. Es un poquito complicado, por eso no lo presenté. Voy a poner la obra de él en el entorno mío para el curso, para los que tienen interés o curiosidad para ver. Está basada en una fórmula para coseno de mx, donde m es un entero, y él lo hizo. Okay. Casi 3 siglos después de Euler usando telescópicos. Bueno, entonces ya dejamos a telescópicas y vamos a la siguiente prueba. Prueba de la integral. Aquí aplicamos toda nuestra teoría de integrales impropios. Prueba de la integral. Y lo que se supone es la siguiente. Sea f de n una sucesión de números que decrece hacia 0. ¿Ok? Entonces, otra cosa, perdón. Y f de n es no negativo. Todo n. Entonces no tenemos cambio de signo. Entonces uno tiene esta hipótesis y esta hipótesis. Entonces, sumatoria n igual 1, infinito, f de n, y integral 1, infinito, f de x, dx.
convergen o divergen a la vez. Si uno converge, también para el otro. Ok. Entonces, una manera para chequear si una serie converge es examinar si los miembros de los sumandos en la serie decrecen hacia cero y todos los sumandos son positivos, entonces uno puede aplicar el criterio de la integral. Ahora, aquí está la idea. Uno puede hacerlo analíticamente, pero tiene una interpretación geométrica. ¿Ok? Entonces, uno tiene la función y igual f de x que es estrictamente decreciente. Entonces, supongamos de que uno tiene una curva así. Eso es y igual a f de x. Y supongamos que aquí tenemos una diferencia de una unidad. Y aquí tenemos n-1, n y n más 1. Y uno va dibujando este rectángulo, ¿sí? Bueno, uno puede ver de que el área como la base de cada rectángulo es 1. Este área aquí es f de n-1. Este área aquí es este área. Este área es f de n.
Ahora, uno tiene otros rectángulos ahí. Uno tiene este rectángulo. Y este rectángulo. Y para esos rectángulos, uno tiene estas áreas. Y esa área es f de n. Y este aquí es f de n menos 1. F de n más 1, perdón. F de n más 1. Entonces, lo que tenemos aquí es, por un lado, uno tiene la suma de los rectángulos grandes, que es f de n menos 1, es mayor que el área abajo de la curva, la integral desde n menos 1 hasta n de f de x mayor que el rectángulo azul, que es f de n. De nuevo, si aplicamos eso mismo al siguiente rectángulo, uno tiene f de n es mayor que la integral n hasta n más 1. F de x mayor que f de n más 1. Bueno, ahora, supongamos, por ejemplo, en la segunda, ese es 1, y ese es 2. Bueno, por un lado, este dice de que si uno suma en 2, sea n igual 1, 2, hasta n. Entonces, uno tiene f de 1 mayor integral 1 a 2, solo voy a escribirlo así, mayor que f de 2. Luego, f de 2 mayor integral 2 a 3 mayor que f de 3. Y así enseguida
Y finalmente uno tiene a f de n mayor que integral a n menos 1, no, n hasta n más 1, mayor que f de n. Sumando, uno tiene la suma parcial Sn es menor que la integral desde 1 hasta n más 1. F de x es menor y este aquí es más 1. De S n más 1 menos f de 1. Falta el primer sumando. Bueno, vea lo que dice. Si n grande tiende a infinito, la primera desigualdad dice S es menor que la integral 1 infinito a f de x de x. Y si este último es convergente, la integral es menor que infinito, implica S menor que infinito. Pero vean la otra. Si si la integral de f diverge es igual a infinito, entonces la segunda desigualdad aquí, S menos f de 1 es mayor que la integral divergente infinito, implica S diverge. Entonces, S indica la validez de la prueba de la integral. Si uno converge, la otra converge. Si uno diverge, la otra diverge. Ahora, entonces vea, ejemplo 1. Supongamos f de x es 1 entre x a la p. Entonces uno tiene la serie infinita sumatoria n igual 1, infinito, 1 entre n a la p. Ya sabemos, S diverge o converge según que S
menor que infinito, igual a infinito, si y solo si, respectivamente, la integral 1 infinito a dx sobre x a la p a menor que infinito, a igual infinito. Pero esos fueron los p integrales. Y esto vimos sucede si y solo si p mayor que 1. Y por tanto, si y solo si p menor o igual que 1. El caso p igual a 1 es el logaritmo, ¿ok? Pero eso hicimos en nuestro estudio de integrales impropias. Entonces, en particular, por tanto, uno tiene que z de p converge sí y solo sí p mayor que 1. Igual a infinito o diverge sí y solo sí p igual a o menor. Eso es lo que encontramos en un solo tiro. En particular, lo que estuvimos estudiando, z de 2 converge. La famosa serie de Euler, sí converge. Pero mire, podemos hacer más. Y uno vuelve a esta desigualdad aquí, por ejemplo. Vea. En 2, sea n igual n grande más 1, n grande más 2, y así enseguida. Bueno, así vamos a tener a f de n grande mayor que la integral n hasta n más 1 mayor que f de n grande más 1. F de n más 1 mayor
que integral n más 1, n más 2, mayor que f de n más 2. Y así enseguida. Y así vamos a obtener que fn más f de n más 1 más puntos suspensivos es mayor que la integral desde n hasta infinito. F de x mayor que f de n grande más 1 más f de n grande más 2 más. Pero lo interesante aquí, esto es el resto después de n términos. Esto es el resto después de la suma de n más 1 términos. Entonces, si cambiamos n por n más 1, uno obtiene Rn mayor que la integral n más 1 infinito f de x a mayor que R n más 1. Ahora, y esto aquí dice, quiero las dos versiones, Rn a menos 1 menor que la integral n hasta infinito menor que Rn. Eso es mayor, otra vez sigue escribiendo menor por alguna razón arcana. N. Ahora, vea. Ejemplo. ¿Cuántos términos de a zeta de 2 nos da su valor
con error menor que 5 sobre 10 a la 5. Entonces, esos son 4 cifras correctas. Solución. Uno necesita que Rn sea menor que 5 sobre 10 a la 5, que es 1 entre 20,000. Pero aquí, esa desigualdad, pero esa desigualdad aquí, dice Rn es menor que la integral desde n infinito a dx entre x al cuadrado. Y eso es simplemente 1 entre n. Eso implica de que vas a tomar 1 entre n menor que 1 entre 20,000. O n mayor que 20,000, o ese dice que n igual 20,001. Sirve. Y por tanto, ese dice que z de 2 menos la suma parcial de 20,001 términos es menor que 5 sobre 10 a la 5. Lo que indica de que esta serie que converge a pi cuadrado sobre 6 converge bien lentamente para obtener 4 cifras correctas en la suma. Uno necesita 20 a 1000 términos. Increíble. ¿Okay? Bueno, vamos a pararnos aquí. Ok. Y en la próxima clase volveremos a seguir estudiando aproximaciones mediante la prueba de la integral, cómo se calcula la suma. Y luego vamos a pasar a la prueba de la razón y otras pruebas para la convergencia de series. ¿Hay dudas sobre cualquier parte? Bueno, ok. Entonces, nos veremos de lunes de noche. Tenemos la semana de desconexión. Entonces,
También voy a estar en consulta si alguien por cualquier razón quiere aprovecharse de mi presencia ahí, desde las 9 de la mañana hasta mediodía. ¿Ok? Bueno, hasta ese entonces, pues, hasta luego.